Y ya estamos en su programa acá entre nos como todos los miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde. Y pues bueno, este miércoles está con nosotros nuestro compañero Luis. ¿Qué tal, amigos? Feliz miércoles, ya con las lluvias, empezando con estas lluvias, así que lleven su paraguas siempre. Así es. Y pues bueno, está con nosotros también una invitada, está con nosotros Glenda Nava. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Vengo representando lo que es el grupo Test Bisolvino. Ok, perfecto. Sí, íbamos a tener a otro compañero de ella el día de hoy, pero pues ya saben, temas de agenda a veces se nos complica, pero lo bueno es que ella nos puede acompañar. Viene a hablarnos sobre una obra que, bueno, pues está cocinándose, pero me resulta bastante interesante de lo que habla, ¿no? Ya la han presentado en alguna otra ocasión, pero hoy nos van a contar un poco acerca de, y pues para animar e invitar a toda la gente que, pues si quieren verla, pues busquemos la forma de cristalizar el hecho de que se presente, ¿no? Pero rápidamente, antes de que empecemos, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones respecto a la temática de prevención, como cada semana en su programa acá entre nos. Pues para toda la gente que nos escucha, yo creo que se han dado cuenta que ya empezó a llover, como tal. Sí, bastante. Así es, el día de ayer la lluvia estuvo bastante abundante, si lo queremos ver con esas palabras, y pues bueno, eso generó algunas dificultades al sur de la ciudad, también en la zona centro, pues para la gente que, pues bueno, ya sea maneja bicicleta o moto, también se complicaron un poco las cosas para el tema de transportarse. Y pues bueno, aquí la recomendación primordial es tratar de no tirar basura en la vía pública, de preferencia siempre, pero principalmente ahorita durante la temporada de lluvias, puesto que ya sea desde una bolsa, ya sea de papas, de galletas, una colilla de cigarros, una tapa de refresco, una botella de refresco, entre mucha otra basura que a veces se anda volando o anda rodando ahí en la calle, pues esto puede tapar las coladeras, generar inundaciones, pues llegar a producir que el agua se meta a las casas, que esto genere pérdidas y que esto pues repercute en nuestro bolsillo. Así que para toda la gente que nos escucha, una de las recomendaciones principales durante el inicio de esta temporada de lluvias es, de entrada, no tirar basura en la vía pública, tratar de pues, reciclar en medida de lo posible y pues siempre mantenerse informado respecto a las condiciones climáticas. Así es, pues bueno, vamos a empezar. En este primer bloque vamos a hablar sobre la obra la cual nos vienen a promocionar. Rápidamente, ¿cómo se llama esta obra? Las Cuitas de Chupiro. Ok. Y a grandes rasgos, antes de que empecemos, ya sabe, con las preguntas de cajón, ¿de qué trata esta obra? Bueno, más que nada lleva un mensaje en el cual se dice que no caigamos en alguna de las adicciones como es la drogadicción. Ok. ¿No? Entonces aquí se presentan varios personajes, entre esos personajes está Magno, que representa el personaje que se va inmiscuyendo en lo que es la drogadicción, y lo que tenemos también a nuestra gran actriz que es Celia Togón, que ella está representando lo que es la conciencia, que le dice que es malo tener esa adicción, y además también representa lo que es la madre y algunos personajes que van apareciendo también, como algunos niños y otros personajes. Esta obra, lo que es muy fuerte en ella es que cuando tenemos una adicción podemos caer hasta poder morirnos, porque este personaje llega a morirse por estar en esta adicción y no pudo salir. Hay algunas personas que sí pueden salir, pero en este caso no. Entonces es prevenir, que busquemos ayuda. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es, uno, la temática. Yo creo que siempre ha sido bastante fuerte el hablar respecto al tema de las adicciones, puesto que, bueno, yo creo que a lo largo, rápidamente voy a hacer así. Sí, claro, claro. Pequeños comentarios respecto en lo que es el tema de las artes. El cine se me hace que es una de las herramientas que ha retratado de forma pues, bastante magistral el tema de las adicciones, de la vida del adicto, de los pesares del adicto. Entonces, yo creo que hay bastantes muy buenos ejemplos, ¿no? Pero en muchas ocasiones
yo creo que las historias pueden variar tanto dependiendo de la zona geográfica, dependiendo de ciertos elementos y el lugar en donde se desenvuelven. Me gustaría preguntarte algo que me llamó la atención de una pequeña sinopsis que nos mandaron por ahí. ¿Por qué en un parque? ¿Por qué la historia se desenvuelve en un parque? Quizá porque muchos de los drogadictos se encuentran en lo que es en la calle, Okay. ¿no? Y entonces ahí es donde están consumiendo y pues empiezan a imaginarse pues un mundo en la cabeza de diferentes y entonces se queda ahí y está teniendo lo que es la drogadicción, la adicción, además de que muchas personas de estas pierden sus hogares, ¿no? Pierden su familia, entonces se quedan totalmente pues solos, sin vida afectiva, sin economía, nada, entonces cada vez la situación es peor. Entonces yo creo que por eso también es en un lugar al aire libre. Es la segunda casa, ¿no? De los drogadictos y Sí, de sí. los, ahora sí que va a sonar feo, pero los vagabundos, los vagos, sí, personas que realmente pierden todo, ¿no? Sí, Y sí, fíjate yo que me imagino así. algo que a mí me llama mucho la atención también es, obviamente, en qué momento, pues, estamos hablando de esta obra, ¿no? Por una razón. Ujú. Yo creo que se está de más mencionar todo lo que se está dando alrededor de el tema de, sí, como tal, el narcotráfico y las adicciones, tanto en México como en el vecino país del norte. Entonces, ver muchas ocasiones las imágenes de algunos estados en los que, pues bueno, la situación de adicciones ya está bastante crítica, ¿no? Ver cómo algunos estados del norte de México también tienen una situación bastante drástica en el tema del consumo de adicciones. A mí me llama mucho algo la atención que he estado viendo desde hace algún tiempo a través de redes sociales, principalmente a través de TikTok, ¿no? Ujú. No es que le eche flores a la red social ni nada de eso, pero te encuentras de todo, ¿no? Muchas cosas buenas, muchas cosas falsas y muchas cosas que no son verdaderas. Entonces, Sí, ahora con la inteligencia artificial, ahora puedes crear tu... exactamente, Bueno, pero algo que sí estoy viendo dentro de todo lo que hay, dentro de todo el contenido que te puede ofrecer esta plataforma, es un poco de lo que de la nueva era de las clínicas que están en pro de el trato hacia las adicciones, de los grupos de ayuda, de algunas personas que, pues, vamos a decir, sí se dan a la tarea de dar consejos y demás. Y es ahí en donde, de manera muy personal, pues yo me percato de que el tema de las adicciones en México es muy complicado, puesto yo creo que, al menos a lo que a mí me ha tocado leer, lo que a mí me ha tocado ver a través de los medios de comunicación y a través de algunas plataformas, eh, es algo bastante complejo, puesto hay mezclados aspectos como lo pueden ser los emocionales, los biológicos, incluso la salud mental, ¿no? Hasta aspectos incluso también económicos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es la postura del protagonista, del personaje principal que encarna como tal al adicto? Porque si algo es cierto, yo creo que hemos podido ver la interpretación de la vida del adicto a partir de diferentes matices, ¿no? Algunos que lo hacen ver un poco más jovial, si lo queremos ver con esa palabra, algunos que lo hacen ver más drástico, algunos que lo hacen ver un poco más romántico incluso. Por ahí se me ocurren un par de ejemplos para toda la gente que usted ver un poco de cine que tiene que ver, por ejemplo, Adiós a Las Vegas de Nicolas Cage. Se me hace un trabajo bastante bueno respecto al tema del alcoholismo, de una forma de ver el alcoholismo, ¿no? Y así nos podemos ir con algunos otros ejemplos de los 90, ¿no? Como Transporting y Requiem por un sueño y demás. ¿Cómo interpreta la realidad o cómo ve su situación el personaje de esta obra? bueno, mira, en mi caso, pues te hablaré mi perspectiva, ¿no? Ok, Porque ok. ahí tendría que hablar, yo creo que el actor de cómo es Sí, su sí, sí. proceso. Como asistente de dirección o como observadora, yo lo que pienso es que este personaje pues no pudo salir de la adicción porque si te das cuenta cuando hay una adicción está formada por varias etapas.
Entonces, primero hay algo que te lleva a tener una determinada adicción, un deseo. Entonces, esto sustituye en este caso esta droga que está consumiendo, pues sustituye alguna falta que tenga en su vida o algo que lo hace sentir bien. Y después, poco a poco, se va consumiendo más porque no logra soltar esta droga y la necesita para poder suplir algún sentimiento emocional o algo que él quiera olvidar o algo, y lo hace por medio de esta droga. Y si te das cuenta, las personas cuando buscan una ayuda a tiempo, es más fácil salir de cualquier adicción. Ahora, no tomemos en cuenta que no nada más las adicciones tienen que ver con la droga. Hay diferentes tipos de adicciones. Lo que, como lo mencionaste hace rato, lo que es el alcohol, lo que es la droga, alguna actividad, alergia, etcétera. Yo no sabía también, por ejemplo, en mi caso, yo soy adicta al café. Okay. Sí, no, ya somos dos. Ya somos sí. dos, sí. Pero hay adicciones, por ejemplo, como la droga, que es, pues, afecta en la salud también y te va consumiendo demasiado tus neuronas también, tu cuerpo, pero para salir de ello, pues necesitas tener una ayuda para poder estar bien. Entonces, este personaje, volviendo al protagonismo, personaje no puede salir, no tiene quien lo ayude y no lo busca. Era justo lo que yo iba A a preguntar, si sí, había en la obra hay como una persona que decide dar ayuda o no sé, familia o algo. No quiere, pero tiene consciente a su madre que en un momento dado le dijo que no podía salir de ahí, o sea que tenía que dejar eso, pero él no toma la decisión de dejar aquello. Okay. Sí. Yo creo que esta es como una de las partes complicadas para el personaje, ¿no? Ajá. Porque el hecho de encontrarse, vamos a decirlo así, en esa encrucijada de no saber si alguien lo va a ayudar o cómo ayudarse o qué esperar de, yo creo que es una también, vamos a decirlo así, de las incertidumbres que en algún momento pueden llegar a rodearlo, ¿no? Y es más como, bueno, yo la percibo como más una obra como reflexiva, ¿no? Más como de pensar lo que podría pasar si no haces esto. O Eso es cuando lo que tienes tiempo, sí. ¿no? Todavía de remediar las cosas. Sí, hay varias obras y películas así de esas que te ponen a pensar del qué pasaría si hubiera seguido, qué pasaría si hubiera decidido hacer un cambio, ¿no? Y en este caso, pues sí, como que siento que se arriesga un poquito, o sale de lo común, porque la típica historia es de siempre de, pues hay un problema, estamos en la adicción, todo, pues que incluso en la de Requiem for a Dream, no todos tienen, digamos, un final, bueno, o sea, realmente los finales son, pues, malos, ¿no? Es un final y ya, como dicen en Los Simpson, ¿no? O sea, es un final y basta, ¿no? O sea, realmente aquí en este caso también no es como un final feliz o como un final que cambie, ¿no? Digamos, el personaje o haya tenido una redención, sino que realmente es una historia que incluso pasa en la vida real y que pues no se cuenta realmente mucho, ¿no? O sea, porque está la típica historia de, no, pues mi primo o el amigo de un amigo era adicto y lo metieron al anexo, a AA, todas esas casas de rehabilitación. Y pasa el tiempo y pues sí se rehabilita, ¿no? Pero casi nadie cuenta las historias que incluso sí son trágicas también, en las que pues la persona simplemente no quiso cambiar, siempre quiso eso, o sea, realmente también es algo de interno de las personas que no quieren pues cambiar eso, sino que así son felices o así se sienten bien, así quieren vivir. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, esta obra, ¿para qué tipo de público está pensado, no? Porque fíjate que algo que a mí recuerdo mucho cuando estaba en la secundaria y nos presentan una obra que tenía un contenido relacionado con, un mensaje, el cual era aguas, las drogas son malas, ¿no?
en palabras muy concretas. No, obviamente se nos presenta un día en el que había una tardeada, me parece, por ser el Día del Estudiante, entonces la vemos y de cierta forma la masticas, ¿no? Pero tal vez no la asimilas como tal, ¿no? A veces, no sé, tal vez hagan falta en algunas ocasiones que a los mensajes se les acompañen de pues no sé, de cosas que puedan ser palpables, ¿no? Ejemplos que podamos asimilar y decir, oye, sí es cierto, yo he vivido esto. Por ejemplo, esto que comentaban hace rato me dejó pensando, exactamente a qué tipo de adicción asociamos a este personaje, al personaje de la obra. ¿No? A una adicción que tiene que ver con alguna sustancia, alguna adicción que tiene que ver con algo emocional o con algo, no sé, material. Sí, mira, ahora esta pregunta correspondría al director, que es Luciano Ok. Montes. Igual te daría mis perspectivas. La droga en la que cae este personaje es el Ok, ok. fentanilo, Uh-huh. sí. Entonces, este tipo de droga va evolucionando este personaje de cómo es que tiene el consumo. Va dirigido esta obra hacia las secundarias. Ok. Sí. El objetivo que se tiene es precisamente prevenir lo que puede pasar si tú te metes Al consumo de esa sustancia. al consumo de esta sustancia, ¿no? Además, este personaje que estamos presentando decidió no estudiar, y una de sus conciencia, que entre las imágenes que ve en sus sueños y eso, es su madre, y entonces ella le dice que tenía que haber estudiado o algo. Y precisamente eso es nuestro enfoque, que se le dé preferencia al estudio y tratar de evitar alguna mala acción de caer en este tipo de drogas. No nada más esta, sino cualquiera que pueda distraer o que pueda perjudicar la salud de ellos mismos. Así es, y fíjate que algo que me parece bastante importante, qué bueno que mencionamos esta parte de en qué adicción o a qué se encuentra, vamos a decirlo de esta manera, pues adicto el personaje de esta obra, porque yo creo que en muchas ocasiones lo que te decía hace rato, ¿no? Necesitamos como ejemplos muy claros de cosas que están sucediendo actualmente para poder asimilar y tener una idea de lo grave de la situación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el hecho de ver la interpretación de este actor y cómo él sobrelleva, y tú lo acabas de mencionar, y eso me parece bastante bueno, ¿no? Porque que toda la gente lo sepa, cómo el consumo va siendo progresivo, va tornándose cada vez más drástico, va teniendo consecuencias físicas, y lo que decía hace rato, ¿no? Y cuando vemos los números que nos reflejan a veces los medios de comunicación, el número de consumo, perdón, no quiero ser drástico, pero yo creo que no está de más o no se debe olvidar, sino también la tasa de mortalidad, cuántas personas mueren a causa de este tipo de adicciones. Ojo, me gustaría poner algo muy drástico, pero muy real en la mesa. El consumo de sustancias, sintéticas en los últimos años ha avanzado bastante, ¿no? Esto ha generado pues una mayor dependencia por parte de los consumidores hacia estas sustancias. Esto ha traído pues una infinidad de problemas sociales, ¿no? Yo creo que si en algún momento nosotros llegáramos a tener pues el tacto y más de una dinámica para poder dar a conocer las consecuencias del consumo de estas sustancias y algunas otras más, yo creo que podríamos prevenir mejor a la juventud para que pues pensaran dos veces en el consumo, ¿no? Yo siempre he pensado que la situación en el tema de la educación, en el tema de adicciones en México se parece mucho al tema de la educación sexual, ¿no? Todo el mundo habla de ello, pero nadie nos dice qué es lo correcto, ¿no? Y entonces nos pasamos la vida en muchas ocasiones creyendo que sabemos que es, vamos a decirlo, lo adecuado en el tema de la educación sexual, pero yo creo que muchas veces se compara como el tema de las adicciones, ¿no? Porque escuchamos que se habla de ello en todos lados,
escuchamos y vemos referencias, incluso música, y tiene un poco que ver ahorita con el tema que viene, en el siguiente bloque, pero muchas ocasiones no conocemos bien el trasfondo que hay desde el punto de vista social, de salud, cultural, y no sé, todo lo demás, ¿no? Sí, entonces, o sea, es un rollo de educación muy, muy grande, ¿no? O sea, incluso generacional, ¿no? O sea, ya si nos ponemos a pensar, porque incluso, obviamente nos vamos a poner a pensar en cosas sociales, políticas, cuando hablamos de drogas, drogadicción, adicciones, ¿no? Ya incluso a nivel social. Pues, por ejemplo, hay países que las drogas son legales y casi no hay indicios de drogadicción, hasta de suicidios y todo, ¿no? Entonces, sí radica mucho en la educación que se le da obviamente a los jóvenes, a la infancia también, porque incluso desde ahí, desde esos años empiezas más o menos a ver, a darte una idea de cómo van las cosas. Y tengo una pregunta, esta obra es como, tiene como un ambiente triste desde el inicio o va como poco a poco poniéndose más cruda. Ajá, porque yo pues veo que el personaje como que poco a poco no va cayendo hasta que ya cae a lo, pues obviamente el peor destino, ¿no? Va poniéndose cada vez más cruda. Sin embargo, presenta el proceso ya cuando esta persona ya es drogadicto, ya es, o sea, empieza así cuando ya es drogadicto, sí. Sin todavía no presenta la vida anterior cuando tú era color, digamos, rosa, ¿no? Algo así. Sí. Pero sí, una situación. Ya este trabajo, sin embargo, se hizo con el trabajo del actor y de la dirección. Cómo llegar, porque hay que tener un proceso de actuación para poder llegar al momento en que ya es drogadicto. Sí. Porque, sí, una porque el actor no es no es drogadicto, y la otra porque el personaje pues no puede ser inmediatamente drogadicto, tiene que tener alguna consecuencia, exacto, una consecuencia de cómo vas cayendo. Ok, así es. Bueno, para toda la gente que nos escucha, rápidamente, ¿cómo podemos hacer para contactarlos para que si alguien se anima a presentar este trabajo, ya sea a jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, porque yo creo que este comentario me gustaría hacerlo rápidamente, que es también una constante que he estado viendo a través de los videos que suben a esta plataforma. La familia debe tener cada vez más participación en el informar, pero también saber cómo abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Hoy sí yo creo que nos encontramos en una etapa en la cual la sociedad sí necesita de la participación de todas las partes para poder encontrar la solución a diferentes problemas, ¿no? Porque pues yo creo que sí hemos llegado a un punto en el que a veces no toda la culpa es de una sola persona, dicho de esa manera, ¿no? Claro. Entonces sí. Yo creo que el hacer conciencia que tanto como las familias, como las personas que en algún momento están, vamos a decirlo de esta manera, pues un poco más propensas a caer en este mundo, en el mundo de las adicciones, dígase desde los mismos estudiantes de una licenciatura preparatoria, secundaria, hasta los trabajadores de una industria o hasta incluso de una oficina, de un bar, de un restaurante. Sí hay que dejar en claro que el tema de las adicciones, al menos en México, ha escalado a casi todos los niveles y que pues se ha presentado como, pues sí, desafortunadamente una enfermedad bastante difícil de curar, ¿no? ¿Cómo los podemos contactar? Sí, yo creo que sí. Mira, sí creo que toda persona puede caer en alguna adicción, ¿no? Aquí no se trata de clases sociales ni nada de eso. Y sí, entonces mando los datos para toda persona que quiera ver lo que es la obra de teatro. Ya está realizada, y entonces los informes de la obra que se llama Las Cuitas de Chupiro, con el profesor Luciano Montes. Ok. Sí, su teléfono es 811-488-2873. Repito, 811-488-2873. Mire, por ejemplo, aquí nos manda un pequeño saludo Luciano López, nos dice, la obra se suaviza por medio de comedia. Ese es un muy buen comentario, gracias, porque como lo habíamos mencionado, ¿no? Muchas ocasiones, es como un dicho
popular que dice por ahí, ¿no? Pero las risas no faltaron, ¿no? No, y aparte Sí, luego sí. el género de comedia es difícil, o sea, no es fácil, de hecho Así sí es de es. los más complicados, entonces Pero la Eh, tragedia siempre presta eso, ¿no? sí, también que va de la mano pero sí, si lleva un tono más cómico, pues también es como más digerible, incluso para la audiencia, ¿no? Entonces, pues, muy bien, o sea, muy bien pensado. Sí. Algo bonito que tiene la comedia es que te relaja, te hace reír, pero después de eso empiezas a hacer catarsis con lo que estás viendo, escuchando. Ok. Porque, eh, Y que incluso, tiene- bueno, a ustedes que son de ese arte, del teatro y todo, pues también se pueden dar pues esa idea de que incluso con la comedia y todo se pueden hacer incluso chistes hasta de doble sentido, o sea, Ujú. incluso críticas pues duras también o fuertes que pueden ser bien interpretados con la comedia, ¿no? Así es, así es. Rápidamente, ¿algún otro proyecto que quieras rápidamente comentarnos antes de que pues ahora sí que terminemos este bloque? Y, pues, muchísimas gracias por haberte acompañado. ¿Algo que nos quieras, alguna otra actividad o algún otro proyecto al que nos quieras invitar? pues únicamente que vayan a ver lo que es las cuitas de Chupiro con el profesor Luciano, Ok. que ya está realizado, lo pueden contactar. ¿Y Y dónde podemos ver la obra? O cómo? Ahorita pues estamos promocionándola Ah. para ver, no sé si a alguien, algún foro, alguna escuela, por ejemplo, también pudiera Claro. animarse a poner esta temática, a dar a conocer esta temática a través del teatro, ¿no? Ujú. Ahora sí que poniendo en escena esta obra, ¿no? Sí, y seguimos trabajando con algunos otros proyectos, por ejemplo, el profesor Luciano, estamos también próximamente, probablemente se haga La Mujer Sola, y por mi parte, tengo pues otra obra que se llama, esa también ya está lista, pero esa ya hablamos de primarias y kinders, que se llama La Muñeca Solitita. Ok. Ese es Suena- como un cuentacuentos. Ok, así. Ok, Está perfecto. interesante. Para otra ocasión ya podríamos hablar. Así es. Pues para toda la gente que nos escucha, recuerden que la recomendación es la misma. Antes de que nos vayamos a un corte, ya saben que monitorear el estado del clima siempre es muy bueno para que pues, obviamente saber cómo vamos a salir vestidos. Y pues me refiero a ya sea salir con una sombrilla, salir con un impermeable, salir con el calzado adecuado para pues no mojarnos. Recuerden que también debemos tener bastante cuidado con el tema de las inundaciones en las calles. Desafortunadamente no es muy agradable decirlo, pero en muchas ocasiones es agua que ya está contaminada y que fue mezclada con el agua de la alcantarilla. Entonces, lo recomendable es, si ven inundaciones, traten en medida de lo posible no cruzarlas. Esto puede causar pues, irritación o infecciones en la piel. Entonces, siempre tratar de pues cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias. En un momento regresamos a nuestro siguiente bloque. Estamos en su programa Acá Entre Nos. Ya volvemos. Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, ya estamos de regreso. Y pues bueno, ya estamos con nuestro compañero Luis, que hoy nos va a hablar sobre... ¿Qué tal, amigos? Pues ya en la sección de videojuegos, pues vamos a ponernos un poco polémicos, un poco Ya era hora, escandalosos, hacía de falta, hablar un poco sobre las cosas. mucha historia y No teoría. sé, ya muchos datos. Vamos a ponernos un poco más filosóficos o hasta chairos en este momento. Pero pues sí, vamos a hablar sobre la violencia, que se le da mucho crédito a los videojuegos, y también sobre los escándalos que han pasado incluso en la industria, incluso en los negocios, en las empresas de videojuegos, y sobre los videojuegos que han ocasionado polémica. Más o menos hablamos de esto. En la historia de los videojuegos más o menos abarcamos una que otra cosa que era medio polémica. Sí, juegos sí, para como que lo más adultos. relevante, ¿no? Ujú, sí, pero aquí ya pues vamos a hablar como de cómo lo ha tomado la sociedad en estos últimos años. Así es. Por ejemplo, mi querido Luis, me gustaría preguntarte rápido, antes de que vayamos entrando un poco más en materia. Para ti, ¿cuál es uno de estos primeros ejemplos polémicos en los videojuegos? Como rápidamente ya lo habíamos ido platicando desde que empezamos a hablar de la historia de los videojuegos, Ujú. pues en su principio eran más juegos de habilidad, ¿no? Llegar a un puntaje alto, superar, no sé, cierto número de niveles, incluso después ya empezamos con la mecánica de derrotar a un malo, A un si lo jefe, queremos ver ajá. así. Sí, el villano, un jefe, sí. Exactamente, ¿no? Y
¿Tú cuál consideras que es uno de los primeros juegos que pueden ser considerados polémicos, ya sea por su contenido, ya sea por la forma de ser jugado, o ya sea por alguna imagen, alguna animación? No sé, ¿tú qué nos puedas decir al respecto? Que sean polémicos, pues bueno, vamos a mencionar varios, pero obviamente aquí pues digamos que la industria pues comenzó, ¿no? Ya desde los años 80, desde el Atari ya había juegos polémicos, obviamente. Los juegos para adultos, el D-Hard, que era un videojuego en el que pues eras un vaquero que violaba, o pues sí, que trataba de violar Ok. a una india, ¿no? Nativa americana, ¿no? Entonces, pues el videojuego nada más consistía en que pues sí, esquivabas rayitos y pues tratabas de llegar al otro lado. O sea, realmente ni siquiera consistía en tanta habilidad el juego, o sea, realmente nada más era ¿Un pretexto? y yo incluso me trato de imaginar cómo era la imaginación de esos años, de la gente, de los que compraban esos videojuegos, porque pues yo creo que estaban diseñados como para una película para adultos, ¿no? O sea, estaba diseñada para el autoestimulamiento, ¿no? Entonces, trato de imaginarme cómo era, pues en esos entonces, en los 80s, cómo es que esos píxeles para mucha gente resultaba ser pues hasta excitante, ¿no? Y cosa que ahorita hoy en día pues es hasta chistoso, ridículo, no te puedes imaginar que en ese entonces se ponían a fantasear con píxeles porque las gráficas no son realmente detalladas. Incluso es curioso cómo para esas cosas Atari sí en algunos juegos trató de ser algo detallado en sus gráficas, incluso o sea, para tratar de demostrar. Los detalles son lo que cuentan. Son los que cuentan. Y también es curioso cómo estos videojuegos venían en un estuche rojo, ¿no? Como No. haciendo referencia de que era un contenido fuera de lo común. Ajá, y aparte, pues como en esos años los tiendas de videocentros y así, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Épocas del Atari y así, en donde pues obviamente pues estaban todos los juegos, pero pues obviamente estaban los que estaban así, ¿no? En sus estuches, para que pues como las portadas eran realmente pues sí, pues muy gráficas, muy sexistas, muy incluso hoy en día esas portadas serían como de pues quita eso, ¿no? O sea, luego tendría censura definitivamente. Pero estamos hablando de una época en la que no había tanto control en ese tipo de cosas, y eran los primeros, obviamente, y pues obviamente la gente en ese entonces siempre echándole la culpa, ¿no? A los videojuegos. Bueno, y yo creo que también otra cosa que hay que mencionar, y ya lo habíamos comentado en la historia de los videojuegos, es que también no había un número muy alto de personas, ¿no? Con esos juegos, ¿no? Ujú. O sea, sí estaban en circulación, pero no era tan como masivo. que algo que encontraras a la vuelta de la esquina, Sí, sí, ¿no? O ujú. con tanta facilidad, quiero Ujú. pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Era más de un público hasta selecto, más o menos. Obviamente en esas épocas, ¿no? Y por eso mismo es que eran las épocas en las que los videojuegos eran más para los niños que para los adultos, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, apenas Shigeru Miyamoto dijo en una entrevista, que es el creador de Mario Bros., que se siente realizado porque pues ya llegó a una historia en la que ya los videojuegos ya son multigeneracionales. O sea, que ya cualquier generación juega videojuegos, ¿no? Hasta el abuelo, ¿no? O sea, el abuelo, el papá, la mamá, los tíos, los hijos, o sea, ya abarca completamente todo un modelo familiar, ¿no? O sea, cualquier generación ya está dentro de los videojuegos, y que era cosa que cuando él comenzaba, pues era una industria en la que pues los que jugaban videojuegos eran los niños, y pues alrededor nada más estaban los papás viendo qué era lo que jugaban, ¿no? Entonces, como venimos de esa época, pues obviamente la educación, y que fue más o menos lo que hablamos en el segmento anterior, que tiene mucho que ver, ¿no? La educación, la forma de educar incluso los hijos, toda una juventud. Y obviamente estamos hablando desde los 80s, ¿no? En cuando obviamente, por ejemplo, el caso de Columbine, el tiroteo Ok. de Estados Unidos que pasó, se le echó mucho la culpa. Es un caso muy clásico de los tiroteos que ha pasado en Estados Unidos, que sí son delicados esos temas, porque pues estamos hablando de niños, ¿no? Por ejemplo, para toda la gente que nos escucha, si gustan, muy recomendable ver un documental que se llama Masacre en Columbine, que te habla a grandes rasgos de esto que estamos comentando el día de hoy, pero adelante, mi querido Luis. No me acuerdo si en ese documental sí mencionaban sobre los videojuegos, creo que sí, ¿no? Más o sobre las películas y todo. Fíjate que rápidamente, yo creo que es importante
comentar esto, ¿no? Muchas ocasiones siempre se va a hacer referencia a lo que está más de moda, ¿no? Esto es un comentario que yo venía pensando desde que venía para acá, que leía un poco de material que nuestro compañero Luis me hizo el favor por ahí de filtrarme, de infiltrarme, dirían por ahí. Muchas ocasiones pensamos que lo que está más de moda por determinados contenidos, determinados colores, determinadas palabras o determinados gráficos llega a tener una influencia poderosa en la mente principalmente de los jóvenes, ¿no? Es el caso uno, pues, por ejemplo, de los videojuegos. Algunos videojuegos que han tenido contenidos un tanto más explícitos que siempre han hecho referencia a que pues influyen en el comportamiento de los jóvenes. Por ejemplo, en el tema de la masacre en Columbine, del documental en específico, se hace mucha mención a una serie que es South Park, ¿no? Y también se hace mención a un músico que es Marilyn Manson en esos años, que estaba bastante fuerte, y que por ahí se había, si mal no recuerdo, se había dado un caso de una persona que se había suicidado durante uno de sus conciertos, ¿no? Va de la mano con eso, porque por eso mencioné si había es que ya no me acuerdo, sí vi ese documental, pero ya tiene bastante. Un buen rato, sí. Que lo vi y no recuerdo si en ese documental más o menos muestran lo que pasó en la realidad de que pues el gobierno y todos esos medios de comunicación pues se trataron como de culpar, ¿no? A alguien hay que echarle la culpa de todo lo que está pasando, de la violencia que está pasando en nuestro país, y pues los primeros de manera directa, pues por ejemplo los que tuvieron, bueno, el que tuvo que ver con ese atentado o ese tiroteo, pues era seguidor de la saga Doom, y como ya habíamos mencionado, Doom fue de esa época en la que los videojuegos como que escandalizaron mucho la industria por el tipo de sangre, por la temática del videojuego, que es shooter, disparos y todo eso, y en el que prácticamente estás en el infierno, pues disparándole a demonios y criaturas así, ¿no? Ese videojuego pues era seguidor de esa saga, y pues obviamente pues aquí ya digamos que tuvieron el culpable directo, ¿no? Para quién echarle la culpa del por qué la influencia, ¿no? De esa como agresividad y ese impulso por querer matar, ¿no? Pero pues obviamente no está comprobado, ni siquiera por ejemplo en la información que te pasé, pues no hay ninguna comprobación científica en la que le digan que porque juegas este videojuego automáticamente te vas a volver violento o vas a replicar esas mismas conductas. Eso va obviamente mucho más allá, ¿no? de lo que puedas consumir, porque también por ejemplo se le echa mucho la culpa en estos tiempos a lo que son las narcoseries, ¿no? Y todo eso, hasta los narcocorridos y todo eso, ¿no? Cuando fíjate que algo que no sé, la verdad venía yo reflexionando, te digo que y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, a diferencia de es algo que yo estaba de verdad reflexionando hace rato, ¿no? A diferencia de una narcoserie, ¿no? Un videojuego que quizás hace referencia a determinadas acciones como puede ser de lucha o de combate, son yo creo que como los que más vida tienen, ¿no? Por ejemplo, Mortal Kombat, Street Fighter, ¿no? Y algunos otros más. Yo creo que a diferencia de lo que vemos en una serie, al menos en un juego todavía nosotros poseemos el control de lo que hace el personaje al cual estamos, como podríamos decirlo, controlando, ¿no? A través del control o los botones y la palanca, ¿no? Obviamente cuando vemos una narcoserie, cuando vemos una película que hace referencia a un tema de este tipo o a una película que hace referencia a violencia, obviamente vemos a individuos que están actuando aparentemente por sí solos, ¿no? Con conciencia propia, y que sus acciones llegan a tener resultados ya sea en algún momento positivos, porque ya sabes que en las películas de acción nunca falta el malo que siempre le va bien, no tiene lo mejor y al bueno le va mal, porque nunca falta, o al héroe que parece que no lo daña nada, y muchas ocasiones al ver ese tipo de cosas, por ejemplo, me acuerdo mucho de algo que se escuchaba en la época en la que Superman estaba a todo lo que daba, ¿no? Y se decía que muchos niños trataron de saltar de sus azoteas imitándolo, ¿no? Creyendo que haciendo eso ellos podrían volar. Sí. Entonces, es ahí en donde yo recaigo mucho. Estoy seguro que debe haber algo escrito por ahí en algún lado. Sí, de hecho hubo un caso. Tiene que ver con el comportamiento. Hubo un caso también de una persona es que si te pones a pensar, muchas de estas historias pasan en Estados Unidos, curiosamente. O sea, obviamente también debe haber otros casos en otros países, como en Japón,
pero vamos a llegar a eso más adelante, ¿no? Pero en Estados Unidos también hay un caso de un señor que comenzó a replicar casi lo que pasaba en el Grand Theft Auto, ¿no? Pues llegar, pegarle a la gente, golpear a la gente en la calle, tirotear a la gente, escapar de la policía. O sea, dice que toda esa inspiración la tomó del juego de Grand Theft Auto, ¿no? Entonces, aquí también pasó lo mismo, ¿no? O sea, automáticamente se le echó la culpa a ese tipo de videojuegos, ese tipo de contenido en los videojuegos de modo más realista y todo, y que puedes pues prácticamente hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, asaltar un banco, bueno, en los modernos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría preguntarte algo que tiene que ver más con un tema técnico de los videojuegos. ¿Eso desde cuándo es posible? Porque, bueno, rápidamente es una duda que yo tengo por ahí, ¿no? Como lo hemos venido mencionando, pues originalmente los juegos inician siendo pues de habilidad, ¿no? Un número de puntaje, lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no? O sea, eso O cumplir una misión, o matar al malo. ¿Cuándo fue que se hacen abiertos? No sé si tú tengas el dato por ahí. ¿Cuál es el primer juego que tú consideras es abierto en el que no tienes que seguir un camino, sino que puedes darte el lujo de explorar, como pues el ejemplo de Zelda? No sé cuál haya sido uno de los juegos que empieza con esas libertades para el jugador dentro de ese mundo. Pues si somos ya bien específicos, pues desde el Atari, yo creo, del Adventure, que es como un videojuego así como tipo Zelda, pero obviamente con sus limitancias gráficas, que es un cuadrado, un cubo nada más, que está pues tratando de pasar por diferentes caminos, pasadizos, encuentras una llave y te vas por acá. O sea, no es tan lineal el juego, es más como de un mundo abierto, pero obviamente con sus limitancias, ¿no? Ya pasando a diferentes consolas o consolas posteriores, pues tenemos el Metroid, que pues igual tienes como un mundo de posibilidades, de diferentes caminos, que obviamente es un camino fijo, pero sí ya no puedes, no es como Mario Bros, ¿no? Que no hay ningún otro camino, ¿no? Solamente vas a pasar los niveles y ya, ¿no? Aquí ya pues obviamente tienes más mundo abierto y esa libertad de poder hacer ya más cosas, pues desde los RPG también, digamos que tienes un mundo muy abierto de exploración y todo, pero de este tipo de videojuegos, como que ya más violentos y en los que puedes hacer como más cosas y así, pues uno de los primeros podría ser el Doom, por ejemplo, que igual es el que dije que es de disparos y todo, muy sangriento. Y de ahí podríamos pasar a los de Grand Theft Auto, pero los primeritos, que ni siquiera son como los de ahorita, que se ve como desde vista aérea. O sea, Sí, es sí, muy sí. diferente, ¿no? Nuestro compañero Richard tiene uno. Y está el de Driver, ¿no? El de Driver es más parecido a los Grand Theft Autos actuales. Y ahí sí podías pues hasta atropellar a la gente, ¿no? Bueno, fíjate que yo tengo otra duda, ¿no? Fíjate Ajá. que nos acabas de dar un dato que se me hace bastante interesante. ¿A partir de dónde empieza esta libertad dentro de los juegos? Ujú. Más o menos nos acabas de decir cuándo es que empiezan a poder los personajes dentro de los videojuegos poder, vamos a decirlo de esta manera, llevar a cabo acciones que podrían ser pues mal vistas o reprobables en el mundo real por temas de ética, de respeto al prójimo, si podemos ver con Sí, esa palabra, por ejemplo, como el golpear, robar, romper, por ejemplo, algún juego que nos puedas decir que es el pionero en ese tipo de acciones. buena pregunta, ¿eh? Pues, por ejemplo, está el de elevador acción. Ok. El elevador acción es de un ladrón que está... Bueno, es más como yo lo veo más que es como un tipo detective o algo así, ¿no? Que está tratando o otro ladrón que pasa por... Bueno, hasta se ve como cuando empieza el juego que pues como que lanza su látigo, bueno, ¿qué es? Su arnés o no sé qué es eso, ¿no? Para pasar de edificio a edificio, ¿no? Colgando y así ya se pasa, ¿no? Sí, sí, Al sí, sí, otro. sí, ajá. Y ya, pues el juego prácticamente se trata de robar el edificio y de ir, matando, pues, los diferentes, los otros ladrones que también están ahí en el edificio, que hasta les puedes aventar le disparas a la lámpara y se les cae la lámpara en la cabeza y hasta como que se apaga la luz por unos segundos en el edificio. O sea, es una temática simple y sencilla, hasta graciosa en ese entonces, pero que obviamente pues ya estás como que ahí, ¿no? Como que rozando en las cosas como de violencia, que es muy básica esa violencia que hoy en día esa cosa nadie va a espantar, ¿no? Pero incluso hasta Pac-Man también tuvo satanización, incluso se le decía que
la gente se volvía adicta porque empezaban a Sí, es cierto, ahorita que dices eso, yo también llegué a escuchar un par de leyendas urbanas. A replicar ¿no? la conducta de Pac-Man, de que pues nada más comes puras pastillas y todo eso, que hasta la leyenda urbana de Pac-Man es que es un un astronauta que ya está como que bien lurias, ¿no? Ya está bien loco porque está tomando muchas pastillas, porque está en el espacio y ve puras alucinaciones y las alucinaciones son los fantasmas, ¿no? O sea, de ahí se inventan otras cosas que ya ni al caso, ¿no? O sea, Pac-Man realmente está inspirado en una pizza, ¿no? O sea, no tiene nada que ver esas cosas, pero la gente pues inventa, ya sabes, la gente empieza a crear sus historias. Y también, por ejemplo, en la época del Play 1, cuando salieron los juegos de guerra que trataban de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el Medal of Honor o ya Call of Duty en Play 2, pero no se hizo tan viral esas historias en ese entonces, era que, por ejemplo, a los, ¿cómo se les dice? A los de guerra, ay, se me fue el nombre. ¿Los bélicos? A los veteranos de guerra. Veteranos de guerra, obviamente estamos hablando de Estados Unidos, que es allá donde pues, hubo más, pues prácticamente ahí no les gustaba que esos videojuegos para ellos era como un insulto o como una ofensa, una falta de respeto para toda la gente que murió en la guerra, incluso como civil, como soldado, como todo eso, ¿no? Todo lo que está relacionado, y no les gustaba para nada, y hasta así como que trataban de, pues, fue hasta cartas de petición al gobierno de Estados Unidos para que prohibieran ese tipo de videojuegos porque era algo que a ellos les resultaba ofensivo. Les resultaba ofensivo, yo creo que hasta les traía recuerdos de Vietnam, ¿no? O sea, como recuerdos de la guerra que pues obviamente no lo van a poder superar muy fácilmente, ¿no? Fíjate que eso es algo bien interesante, ¿no? Muchas ocasiones yo creo que hay, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, hay videojuegos con temáticas que en ocasiones pues desafortunadamente nos toca vivir como lo puede ser algún percance en automóvil, alguna caída de alguna estructura, a lo mejor alguna herida, ¿no? O hasta incluso por ahí, no sé, alguna caída de bicicleta, ¿no? Y muchas ocasiones cuando vemos esa acción repetida en los videojuegos o a través de un videojuego, pues vamos a decirlo así, como que de forma muy inconsciente la recuerdas y como que te duele, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera. Sí, sí. Yo creo que algo muy similar pasaba, ¿no? Con estas personas. También hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Los videojuegos en esos años, principalmente como tú lo dices, los videojuegos que hablaban de guerra, quiero pensar que eran algo realmente nuevo, ¿no? Sí. Pues que obviamente contaban, vamos a decirlo tal y como es, que no contaban la historia que ellos se sabía, ¿no? Que los veteranos de guerra, por ejemplo, como la victoria de Estados Unidos, como el sacrificio de, no sé, determinados equipamientos, o cómo fue en verdad el tema de la guerra, ¿no? Y cuando llega un juego que puede simular un poco de lo que sucedió, yo creo que resulta para ellos ofensivo desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí. Como que no se está contando la verdad, el hecho de que se está tomando a la ligera, hasta incluso de que hay escenas que, como dices tú bien, les recuerdan a momentos que ellos vivieron, o que ¿no? para ellos sienten que están lucrando, no sé, con el dolor de alguien más. Son cosas muy delicadas que obviamente salieron a flote en ese entonces, pero ni así, pues obviamente como que trataron de controlar la industria, ¿no? O censurarla, ¿no? Porque incluso Medal of Honor es una saga que no censura, o sea, el símbolo nazi lo ves tal cual es, y hay otros videojuegos de guerra que no sé si es porque no tengan los derechos o las licencias o hay algo ahí, o no quieren exhibir simplemente, o hacer apología, ¿no? O simplemente no se quieren arriesgar a ser censurados o lo que sea. Pero hay videojuegos que no tienen el símbolo nazi, por ejemplo, tienen una cruz nada más normal, ¿no? Así, o parecida, ¿no? Pero Medal of Honor, sí, por eso me encanta también esa saga, porque no censuraba ese tipo de símbolos, incluso las grabaciones de generales que estaban alentando a sus soldados y todo eso, incluso cosas que podían hacer un poco delicadas, obviamente en ese entonces, pues, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, obviamente no es un tema fácil, pero pues obviamente sí, la industria no se queda atrás, ¿no? Hasta la fecha sigue haciendo juegos de guerra y hasta ya más violentos y todo, ¿no? Pero pues el sentido de los juegos de guerra sí tuvieron su lado escandaloso, pero nunca por ejemplo, a la talla de Mortal Kombat yo siento que no llegaron tanto, o sea, porque yo siento que más fue como
público en el que pues los que estuvieron involucrados en la guerra pues fueron los que más se ofendieron, ¿no? Pero aquí en Mortal Kombat ya estábamos hablando de nuevas generaciones, ¿no? De gente ya más allá de la guerra y todo eso, gente más ordinaria, por así decirlo, que ya no estuvo involucrada en eso, pero que obviamente pues ya hablamos de los jóvenes y todo eso, y por eso Mortal Kombat fue el que inició la clasificación, la SRB, que son las siglas de clasificación de los videojuegos, porque pues obviamente nadie, o sea, es un poco contradictoria esta época, porque podíamos ver a Jason, podíamos ver a Robocop, a Terminator, a Viernes 13, hacer todas esas películas sangrientas y todo, en los 80s, pero si veíamos sangre pixeleada, ahí sí todo el mundo, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿Sabes? Yo creo que aquí tiene que ver una cosa. Por ejemplo, fíjate que yo creo que ahí tiene que mucho que ver con el tema tecnológico y en donde nos encontrábamos parados en el tema de la distribución de los contenidos. Porque, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que en ese entonces, yo recuerdo mucho rápidamente ahorita que tú lo mencionas, yo no sé cómo estuvo la regulación para la venta de videojuegos en determinados años, pero al menos yo tengo memoria de que por ahí de los 2000 todavía si ibas todavía finales de los 90, principios de los 2000, si ibas a un videoclub todavía había una área o una serie de películas con su su etiqueta de restricción por el tema del contenido. Y si tú ibas como menor, obviamente no te rentaban sí. no te rentaban esa película, ¿no? Ujú. Porque venía implícito que tenía una categoría o estaba catalogada como clasificación tal, ¿no? Okay. Aquí yo creo que también habría que como que pensar un poco y en algún momento sacar ese dato curioso de cuándo es que a los videojuegos se les empieza a pedir Pues es que un tema de clasificación de contenido. fue en ese momento, porque como antes de Mortal Kombat no había, o sea, pues todo el mundo podía comprar, incluso pues hasta los juegos que te dije de Atari, ¿no? Obviamente a lo mejor si era un lugar más controlado, como un videocentro o eso, pues sí, a lo mejor sí había ciertas restricciones, ¿no? Pero si estamos hablando de que ibas al supermercado y todo y te comprabas el Dragon Crest, el Demon Crest, o te comprabas el Mortal Kombat o el Doom, sin saber, obviamente en esa época ni siquiera estaban clasificados todavía, y sin saber qué eran, y ya de la nada pues ves que está jugando el niño y todo, y la mamá pues dice, ay, ese juego, ¿de dónde lo sacaste? O ¿a poco tu papá te compró ese juego? O sea, eran épocas en las que obviamente ni te informabas del videojuego cómo era, te dejabas guiar más por la portada Exactamente. que por otras cuestiones. Aquí la portada era como que el máximo punto de referencia en el que podía tratar un videojuego, a lo mejor la contraportada, los recuadros del videojuego, pero más allá... Todo estaba como a ser descubierto, si lo o sea, queremos como ver así. con el factor sorpresa, ¿no? O De sea, ver qué iba a pasar. Podremos decir que en algún momento los papás que llegaron a comprar videojuegos de los que alguna vez se fueron o se quejaron, no tenían conocimiento de los contenidos, porque pues, obviamente el videojuego no revelaba mucho del contenido porque era parte, vamos a decirlo de esta manera, de atraer el hecho de que lo compraran, lo jugaran, te lo llevaras a casa. Ya, y también ¿no? creo que también hay descuido también de los papás en ese sentido, porque, o sea, si acompañaban a lo mejor al papá y todo, pues no estabas muy al tanto del videojuego. Aparte, si no te latían los videojuegos en esa época, pues menos ibas a tomarle atención a eso, ¿no? Pero, pues, creo que también ahí se veía un descuido, ¿no? De los papás, porque, pues, no controlaban eso. Y aparte, apenas empezaba, que era lo que también, pues es difícil, ¿no? Cuando algo apenas empieza, pues todos caen, ¿no? O algo como que empieza ya a formarse, ¿no? Es aquí cuando la clasificación de videojuegos dicen, bueno, pues ya desde este entonces vamos a clasificar los videojuegos ya para que tengan un mejor control de lo que es visto y de lo que no, de lo que puedes consumir y de lo que no. Pero pues obviamente a pesar de eso, por ejemplo aquí en México, pues las clasificaciones de videojuegos, pues a casi a nadie le importó, o sea, realmente... si había clasificación en videojuegos de Play 1, a nadie le importaba eso realmente. Bueno, yo creo que aquí recaemos en lo mismo, ¿no? O sea, el tema descuido, ¿no? El tema de la distribución. Uh-huh. No hay que olvidar lo que comentábamos cuando estábamos hablando de la historia ¿no? Que México se prestó mucho al tema de la piratería. Entonces, a través de los, sí, pues como tal, del disco pirata, no había una regulación para la venta de material con derechos de autor, pues menos para material con contenido explícito, ¿no? Sí, no. Ahorita ya está más controlado, obviamente, pero ahorita ya es más controlado porque ya todo es digital y pues obviamente ya se rastrea. Todo es en línea, sí, ¿no? Sí. O sea, y si por ejemplo un video, bueno, más o menos, ¿no? Porque pues igual
un puberto, que será de 15 años, 14, puede hacerse una cuenta falsa de YouTube y ya ver contenido pues más explícito para adultos o en otra página, ¿no? Es fácil, ¿no? De igual puedes pues hackear el sistema con eso, no hay tanto problema, pero pues, obviamente ya hay más restricciones, entre comillas, ¿no? Porque igual, o sea, ves redes sociales y todo y te vas a meter en eso solo con una cuenta falsa diciendo que eres mayor de edad, aunque ni siquiera lo eres, ¿no? Solo hay que picharle en la opción Sí, soy mayor de del edad, 80 ya. para abajo y ya. Y ya, o sea, realmente no, no hay un control más directo como lo había antes, ¿no? Que ya es como por terceros, por plataformas y todo eso. Y obviamente, pues, hay videojuegos que a lo largo de la historia han sido satanizados dentro de aquí, de nuestro país, por ejemplo, aquí también. Por ejemplo, rápido, esa pregunta te la quiero hacer. ¿Algún, Ajá. algún videojuego que, como dices tú, haya sido satanizado, pero en realidad no lo merecía? Pues los de Pokémon, o sea, ¿Ya en serio? O sea, en la época, sí, o sea, el Si anime. Chapu juega Pokémon, ¿es violento? No, pero pues obviamente en esa época todo el mundo decía que... ¿Era del es que- diablo? Es que se puso de moda en los 90 cuando recién salía la serie. Es que hubo un acontecimiento en Japón, en donde hubo un capítulo de Pokémon en la que como 500, 700 niños entraron en convulsión, ¿no? Ya, sí, ajá. Los 700, 500 niños se convulsionaron y tuvieron epilepsia y todo eso. Eh, sí es un dato que sí está registrado, que realmente sí pasó, pero que realmente no tenía culpa, creo que hasta No tiene que ver o con sea, el tema ese de videojuego. capítulo de hecho creo que hasta lo prohibieron, igual en México lo llegaron a pasar 1 o 2 veces y ya de ahí no lo volvieron a pasar. Es una parte como de, creo que es Pikachu el que está como que lanzando Impact Train, o no sé, pero hay una parte en la que se ven muchos colores, así como, no, de hecho no tan exagerados, pero sí, esa escena particularmente, no sé por qué, hizo que muchos niños entraran en epilepsia, ¿no? Entonces, desde ahí, muchos sacerdotes, padres y todos esos, obviamente en Latinoamérica, pues empezaron a tomar de referencia como que eso, y aparte otras series, ¿no? Como Dragon Ball, Sí. este, Algunas de robots también, ajá, me de parece, si mal no Transformers, recuerdo. sí, Digimon y todas esas, Por ejemplo, sí, empezaron a decir que eran del diablo, o que que traen pues, mensajes satánicos, ajá, ¿no? Por hasta, ejemplo, si ahora sí que así a ojo de buen cubero, diría por ahí el dicho mexicano, ¿tú quién crees que ha sido, pues vamos a decirlo así, el ente, institución que de repente ha tenido más quejas, más piques o que ha estado en contra de videojuegos? La iglesia, el gobierno o como tal el tema de los padres de familia. buena pregunta, porque sí están como que ligados Muy, los muy, tres. muy a la par. Yo siento que en primer lugar sería la iglesia, Ok. en primer lugar. Yo creo que ya de ahí seguiría el gobierno. Es que no sé, entre los padres y el gobierno está como que muy igual la cosa, ¿no? Yo siento que ya sería después el gobierno y ya al final los padres de familia, ¿no? Porque ya siento que ya los padres de familia ya son los que se están metiendo, pero ya de manera más interna, obviamente con lo que pasa con sus hijos y todo eso, Ok. ¿no? Digamos que ya es como la última, ¿cómo se diría? Pues la última voz que sale al aire, o sea, la última voz El que último empieza, comentario. el último comentario, el gobierno pues es constante, de hecho apenas creo que Claudia Sheinbaum dijo algo sobre los videojuegos, de que pues igual conducen mucho a la violencia y todo eso. Fíjate que yo ahí sí tengo como un comentario Ajá. bastante cotorro y coqueto. Muchas ocasiones cuando yo me pongo a pensar en la gama de videojuegos que tenemos hoy en día, o la oferta de videojuegos que tenemos hoy en día, la mayoría que tienen que ver con aspectos de violencia están ambientados en escenarios muy americanos. No sé si te hayas percatado de ello, ¿no? Ujú. Muy en ciudades grandes, con edificios altos, con playas, con autos último modelo, bueno, al menos desde mi percepción, ¿no? Ujú. Pero yo he visto pocos juegos, no sé qué tan equivocado o qué tan en lo cierto esté. Yo sé de pocos juegos o he visto pocos juegos que aborden el tema de la situación de México y el crimen organizado. No sé si existan, no sé si tú nos Pues el puedas primero pasar que ese me dato. llega a la mente es el Red Dead Redemption, Ok. que es de PS3, PS4 y el Red Dead Redemption 2,
pues son videojuegos que hasta más o menos hablan de la guerra, que se vivió entre Estados Unidos y México, ¿no? O sea, sí hablan de hechos históricos hasta ese tipo de fechas en los 1800, ¿no? Y sí hablan más o menos de ese tipo de cosas que se vivieron, porque salen mexicanos incluso en Ok. ese videojuego, y hasta el lenguaje y todo, y hasta más o menos cómo eran las organizaciones de ese entonces, los soldados y todo eso, y sí se mostraban ciertas conductas, hasta machismo. O sea, obviamente no es un videojuego para niños, ¿no? Pues sí, también entra en la clasificación de para adolescentes o adultos, ¿no? El Red Dead Adult Redemption. grandes. Adult grandes, ya más experimentados, pero pues obviamente no es un... no, hasta eso no le echaron tanta arena al Red Dead Redemption, porque como estás ambientado más como en el oeste y todo eso, como que sí hay violencia, incluso con animales y todo, o sea, hasta puedes matar ahí a un venado y todo, o sea, se vuelve muy grotesco a veces, pero, o sea, como está más tranquilo, digamos, el No ambiente, excede como los parámetros de ese ajá, mismo o sea, ambiente. no se puede comparar como, por ejemplo, que estás atropellando, pues, a 20 personas en el Grand Theft Auto a que estás, pues, matando, bueno... No sea, sé, es está igual muy de grotesco, o sea, no quiero comparar porque también matar un venado es No es igual. como de lo mejor del Sí, mundo, ¿no? tampoco, o sea, es muy horrible, Pero como dices tú, está dentro de los parámetros de su historia, de su era, ¿no? Por pero es ejemplo, más gráfico, obviamente videojuegos más con adrenalina, más acción, más dinámicos, más rápidos que Red Dead Redemption, que pues obviamente es hasta, en las primeras misiones hasta tienes que ordeñar vacas y pues cuidar al ganado y hacer cosas aburridas de granjero y de vaquero, ¿no? Pero ya conforme va avanzando el juego, poco a poco se vuelve un poco más violento, pero no al grado de otros videojuegos, incluso como Resident Evil o Silent Hill, que ahí obviamente hay la sangre, el miedo, los asesinatos, todo eso obviamente vienen gráficamente porque muy vienen explícitos. muy ¿no? explícitos porque el videojuego está ambientado en eso y es sobre eso. Y ahorita que estaba mencionando sobre los animales y todo, también a Pokémon, en sus inicios también se le echaba mucha satanización porque incitaba a la explotación animal, ¿no? Si te pones a pensar, y de hecho sí tiene una buena analogía, Pokémon a lo largo de las generaciones poco a poco dejan ya de parecer animales, ¿no? Ya casi ni parecen animales, ¿no? Las nuevas generaciones, y el Chopo debe Están saber, bien raras, güey. las nuevas generaciones de Pokémon ya no parecen Pokémon tanto, ¿no? Por eso mismo de que Nintendo ha tratado como de quitar esa apariencia animal para que no piensen que es como explotación animal o adiestramiento animal, pero que prácticamente los tienes encerrados. O sea, sí se le criticó bastante en ese Apología, aspecto vamos a decir, como le dice, ¿no? Apología al maltrato animal. al maltrato animal por el hecho de que pues los tienes encerrados en la pokebola, de que pues los mandas a que se golpeen, o Sí, sea, ya como nada si, se puede, como si ya. tuvieras un perro de pelea, ¿no? Y prácticamente pero encerrado en tu pokebola, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues en ese sentido también se le empezó a satanizar Por a ejemplo, Pokémon. rápidamente, algo que nos puede decir, porque también el tiempo se nos va acabando. Desde tu opinión como gamer, pues, hasta incluso como analista de videojuegos, ¿tú qué recomendación le podrías dar a la gente a la hora de escoger juegos, ya sea para un menor, en qué darse cuenta, a lo mejor en los avisos que trae el empaque, o a lo mejor las advertencias que trae la descripción a través de, si lo compras en línea o estás jugando en línea? ¿Qué tipo de consejos le podrías dar a las personas que a lo mejor son responsables de un menor y que están a cargo de saber o de dotarlos de un videojuego, ¿no? Si quieren evitarse tanto problema con sus hijos y que de Los lo que consuman, sobrinos, sí. ajá, yo siento particularmente que lo mejor sería que ellos consuman Nintendo, porque pues, o sea, sí, Nintendo también tiene videojuegos violentos y todo, pero no son tantos, o sea, no radica tanto Su lista de videojuegos Ajá. explícitos es muy corta. Pues sí tiene bastantes, de hecho tiene los Dark Souls también, tiene Resident Evil, o sea, sí tiene juegos que obviamente se consumen hoy en día que son violentos y todo, pero también tiene un gran catálogo y en su mayoría que pues sí Es son, familiar. sí, que es más familiar o incluso que tienen un aspecto más Afable. más agradable, no tan adulto, en algunos hasta más o menos infantil, pues
colorido, ¿no? Más que infantil, colorido, ¿no? Por ejemplo, Donkey Kong, Kirby, Star Fox, todas esas sagas pues son de Nintendo, ¿no? O sea, obviamente tienen mucho de qué ofrecer, mucho entretenimiento y todo. Pero pues si ya lo comparamos a que consuma PlayStation, por ejemplo, sí se va a poner un poco más, serio en el aspecto gráfico y en el aspecto ya más maduro, ¿no? O sea, Ok. va a ser un poco diferente y en ese caso pues ya va, de ley va a tener videojuegos menos coloridos y menos, menos agradables a la vista, ¿no? No menos agradables, me refiero a que no se vean bien, sino que ya más adultos, ¿no? Va a encontrar Red Dead Redemption, va a encontrar The Last of Us, va a encontrar los Grand Theft Auto, va a encontrar Uncharted, o sea, va a encontrar una variedad de juegos que son más agresivos, violentos, ¿no? Que obviamente también te puedes fijar en la clasificación y si por pura casualidad les roban la tarjeta de crédito y compran skins para el Fortnite o para comprar otro videojuego, pues enterarse de qué videojuego es el que están descargando, porque pues no les cuesta nada, pues nada más checar qué videojuegos son los que consumen sus hijos, ¿no? Pero más allá de eso, pues obviamente darles no soy psicólogo, ¿no? Pero darles la orientación, darles el seguimiento a ellos, ¿no? Pues dejarlos tan aislados en lo que hacen o en lo que ellos consumen, porque más allá de que, vuelvo a lo mismo, o sea, no hay ninguna comprobación científica de que un videojuego Aumente. te aumente o te reduzca los estándares de violencia o de agresividad, ¿no? No hay ningún videojuego que tal cual, o sea, hay estudios hasta en el que, por este tipo de tiroteos que hubo y todo, sí se ha investigado con videojuegos, en el que se han puesto incluso personas que, un A grupo de convivir, personas, ¿no? ajá, un grupo de personas que juegan puro Grand Theft Auto, y en sus estándares de agresividad y todo eso no se les notó crecimiento o que alguna influencia, ¿no? Directa de ellos, ¿no? Entonces aquí pues radica más en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional de las personas, en el aspecto, en el contexto en el que están pasando por ese momento las personas, ¿no? Que son víctimas de ese tipo de conductas, ¿no? Agresividad, violencia, e incluso psicópatas, o sea, hay personas que de plano pues prácticamente han matado a otras. Entonces pues aquí ya va más allá del por ejemplo, Estados Unidos nunca menciona nada sobre la forma tan fácil de adquirir armas, ¿no? O incluso para menores de edad, ¿no? Obviamente que es un país que ya está completamente regulado y estandarizado el uso de armas para civiles, pero Estados Unidos casi nunca toca ese tema y es más fácil obviamente echarle la culpa a los videojuegos, ¿no? Decir, pues, pues mataste a estas personas porque pues juegas Doom, o sea, Te pues, influenció ¿cómo el no vas juego. a, ajá, o los papás de ese entonces que también era como de, pues no, pues la culpa es del videojuego, ¿no? Pues la culpa es porque no le pones atención a tu hijo, o sea, la culpa es porque no, tienes el seguimiento correcto de lo que está haciendo y de lo que no está haciendo, no prácticamente del videojuego, porque el videojuego no te está obligando diciendo tal cual, haz esto o haz el otro, ¿no? Y si hay personas que tienen cierta influencia en esos videojuegos de forma directa, obviamente es porque ya tienen acá otros problemillas, ¿no? Que ya... Sí, yo creo que este tema se prestaría para que un poco más adelante habláramos a el tema de la violencia y cómo se está relacionando o cómo se está llevando pues, ya con las capacidades de poder jugar en línea. Algo que acabas de decir y eso me parece como muy, muy interesante, como para dejarlo, vamos a decirlo en el tintero y sacarlo más adelante es pues que ya no sabes con quién estás jugando del otro lado de, ¿no? También, sí. No, eso yo creo que sería un punto que más adelante podríamos tocar, porque alejado de que a lo mejor te encuentres a quien no te imaginas del otro lado, a veces tú no sabes el nivel, esto yo lo venía reflexionando, el nivel de pasión que puede desarrollar una persona por el ganar o perder un juego, ¿no? Alejado de que sea un videojuego en donde haya violencia, por ejemplo, pues yo creo que a lo largo del tiempo hemos visto cómo hay gente que que después o posterior a un juego de fútbol se encienden los ánimos y Ujú. hay hasta balazos, Sí, ¿no? sí, sí. Pues apenas Y que pasó el del América y Toluca, los mismos americanistas ya se andaban dando. O sea. así es, exactamente. Entonces yo creo que en muchas ocasiones también esto que voy a decir se me haría muy, muy padre en algún momento volver a comentarlo. ¿Hasta dónde puede llegar la pasión
de una persona por un videojuego. Eso se me hace un tema muy interesante. Se ha ¿no? llegado a extremos, a niveles extremos, pero vuelvo a lo mismo. Aquí ya no radica tanto sobre el videojuego, sino la persona. Otros, exactamente, y sobre otros Sí, elementos que hay a su porque alrededor. hay ¿no? casos en Japón, por ejemplo, de personas de jóvenes más bien, o sea, ni siquiera son señores y así, o sea, prácticamente estamos hablando de adolescentes, jóvenes, que se han muerto por el exceso de las horas en las que han jugado videojuegos. O sea, estamos hablando ya de horas inhumanas, ¿no? De sobrepasar el límite humano. Ya hablamos de 70 y tantas horas seguidas, 40 y tantas horas seguidas. Fíjate que eso se me hace algo bastante interesante porque muchas ocasiones, lo que te decía hace un momento, ¿no? A veces, bueno, ya al menos el tiempo o cuando llegué a jugar videojuegos, yo recuerdo que a lo mejor lo más que llegué a jugar fue una tarde entera, o en algún momento cuando hubo chance, una noche hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Que era cuando yo decía, ya me estoy durmiendo, ya no puedo más, ahí muere, ¿no? Sí. Pero porque obviamente pues había pues como el tema de que pues, los papás estaban ahí de ya duérmete, o pues, a veces tú no se tenías- prestó la ocasión, ¿no? se prestó la ocasión exactamente, pero sí estaría muy interesante en algún momento comentar hasta dónde ha llegado pues, la pasión por los videojuegos, porque yo he escuchado un par de casos que he visto tanto a través de internet o que en algún momento llegué a leer, incluso en algún artículo, o hasta incluso en estos aunque usted no lo crea, porque también por ahí llegué a ver un caso o dos. Entonces, pues, por ahí sería como, poder dejarlo en el tintero. Y es que aquí ya más que pasión, yo creo que ya sería como adicción, ¿no? O como, no tanto adicción al videojuego, porque de igual forma no se ha comprobado que genere adicción, pero, o sea, es que lo que te digo, o sea, aquí ya radica más de la persona, ¿no? De la que está haciendo eso, pero sí ya se vuelve como un trastorno compulsivo muy adictivo también para ellos. Hasta que es un nivel de fanatismo. Sí, ¿no? sí, sí, O o sea, sea, se vuelve demasiado adictivo ya en el momento en el que pues ya prácticamente no puedes evitar separarte de la realidad del Ajá, o sea, videojuego ya y regresar a la tuya. prácticamente ya tienes que vivir todo el tiempo de eso, ¿no? Entonces ya obviamente cambias muchas cosas de tu vida y así. Hay una parodia muy chistosa en South Park de este caso, de que pues está jugando horas continuas, no más de 24 horas continuas, y que ya está prácticamente hace del baño ahí sentado y todo, ¿no? O sea, y le dan asistencia para que haga del baño y entonces esta parodia pues también radica en ese tipo de jugadores que se la viven en esos videojuegos, que la mayoría son videojuegos online también, pero que sí ha habido casos en los que ha habido adolescentes que se mueren a las no sé, 70 y tantas horas de estar jugando continuamente, sin dormir, sin comer. O sea, es que ya estamos hablando aquí que, pues, ¿cómo no te va a pasar eso si ya estás sobreexigiendo el cuerpo más allá de lo que puedes Así soportar, es. ¿no? O sea, entonces, igual aquí directamente se le echa culpa al videojuego de, pues, que, pues, por la culpa del videojuego, pues, tú estás matando gente que se queda jugando horas y horas, ¿no? Como una droga, ¿no? Más o menos, pero, pues, obviamente aquí no te estás poniendo a pensar que pues aquí la persona está sobre exigiendo su cuerpo más allá de lo que pueda soportar, ¿no? Entonces por eso ya pues muchos pues se mueren, ¿no? En el intento de jugar más de 48 horas seguidas, que son más de 2 días seguidos. Así es, pues mi querido Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nada, pues ya hablaremos de otros temas parecidos ya más adelante. Sí, acá más relax, más light. Y pues rápidamente, antes de irnos, unas pequeñas recomendaciones, ya saben, con esto del inicio de las lluvias, para toda la gente que maneja bicicleta o maneja motocicleta, recuerden que una recomendación muy importante es tratar de no pasar por lugares inundados, pues no sabes, ya que pues la visibilidad no es muy buena, si puedes encontrarte con una coladera abierta o con algún bache que pueda hacerte perder el equilibrio y hacerte caer. También no se confíen de las piedras que ponen en los ríos sobre las banquetas, ven que luego como para pasar. Ajá, que luego se inundan, luego las piedras están como medio desniveladas. Ayer yo me iba a caer, por ejemplo, en ese caminito, entonces tengan cuidado también con esas piedras, no se confíen del todo. Así es. Pues tratar de cruzar de la mejor manera. Ya si te vas a mojar, preferible mojarte el pie a mojarte todo el cuerpo, si te caes, sí. Así es. Y pues rápidamente, ya solamente para la gente que todos los días se
tiene que transportarse con su unidad de su trabajo a su casa. Recuerde que también en esta temporada de lluvias no es muy recomendable pasar por lugares que estén inundados, puesto los niveles del agua pueden ser superiores y esto puede dañar pues, como tal el sistema de su auto, ¿no? Y dejarlos varados. Entonces recuerden a toda la gente que nos escucha, tomen las precauciones debidas, siempre traten de respetar semáforos, señalamientos y pues para toda la banda que anda en bicicleta, recuerden también tenerle mucho cuidado a toda la banda que anda en bici, traten de respetar su distancia y siempre tener una distancia de seguridad para poder frenar de manera correcta y poder evitar accidentes. Luces para los ciclistas, luces, porque sí, porten sus luces, su chaleco antirreflejante. En las noches sí, tarde noche. Su sí casco, así es sí también. Sí es bastante complicado incluso para los conductores de autos, pues más o menos poder percatarse de verlos y así de reojo, o sea, siempre te va a salvar la vida la luz, así que úsala. Así es. Muchísimas gracias. Estamos en su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima.